Vamos a tocar el día de hoy en Pro Ganadería un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de las presiones medioambientales que existen dentro de la ganadería y por supuesto queremos centrarnos en lo que hace a la ganadería paraguaya. Por eso hoy tengo el gusto de compartir con mi entrevistado con el que justamente ya nos acordábamos antes de entrar al aire que habíamos hablado hace un par de años atrás. Hoy lo tengo aquí en piso, estoy hablando de Jorge Martínez. Va a darnos más detalles acerca de este tema. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia y a las órdenes para responder cualquier tipo de pregunta que podamos un poco aclarar ciertas cosas y, como bien lo mencionaste, son presiones medioambientales que existen hacia el sector ganadero y hay muchas cosas que tienen un grado de grandes niveles de incertidumbre y cosas que escuchamos que no son ciertas y queremos un poco también salir un poco a dar a conocer lo que se hace desde el sector productivo, lo que se hace desde el sector ganadero específicamente, para demostrar que hay muchas cosas que el sector ganadero está haciendo bien, no solamente desde el punto de vista económico, también en lo social y lo ambiental, y lastimosamente muchas veces no se conoce o se desconoce lo que sucede en el campo y en la zona rural. Jorge, un punto importantísimo, hablamos de presiones medioambientales sobre la ganadería y presiones en este sentido ante ciertos hechos que de repente se le atribuyen a la ganadería, pero que no tienen tampoco mucho que ver con ella o quizá el impacto que tiene la ganadería no es tal como lo vienen pintando. Sí, podríamos comenzar diciendo que la presión principal siempre es un poco, pasa por lo económico, ¿verdad? Y los que trabajamos en temas ambientales vemos que como lo económico y como la productividad del país está dando buenos rendimientos y es competitivo, pasan un poco a enfocarse en un segundo plano y se utiliza los indicadores ambientales como un signo de presión, ¿verdad? O sea, la ganadería paraguaya puede ser sostenible, o sea, puede ser sostenible, puede ser económicamente viable, tiene buena rentabilidad, pero como hay que buscar, parece de repente ciertos indicadores negativos, entonces se va un poco por lo ambiental, ¿verdad? Y lastimosamente muchos solamente ven algunos indicadores, no ven todos los indicadores. Y dependiendo de si uno quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío, también esto podría irse hacia una tendencia o irse hacia otra, ¿verdad? Y somos conscientes, aquellos que trabajamos en los temas ambientales y trabajamos con el sector productivo, de las cuestiones que se están haciendo muy bien en términos de sostenibilidad y las cuestiones que están en proceso de ser más sostenibles, ¿verdad? Evidentemente hay cosas que seguramente faltarían mejorar, pero primeramente deberíamos conocer, principalmente como paraguayos, porque al final es un producto de exportación que genera un ingreso económico para el país y este ingreso económico al país cae en modo de cascada, digamos, a la economía para que se sustente. Entonces, por un lado, a veces escuchamos a las críticas al sector ganadero, pero sin embargo, también a veces son personas que tienen sus propias ideologías, tendencias de pensamiento, totalmente de una forma que es para desacreditar lo que se hace de manera sostenible, ¿verdad? Entonces, hay algunos problemas que escuchamos comúnmente que hablan de los niveles de cambio de uso de la tierra, del uso excesivo del agua, de las emisiones de gases de efecto invernadero al sector ligado al sector ganadero, que todos son discutibles y en todos, digamos, hay aspectos que se están haciendo muy bien y hay otros aspectos que se están intentando mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo último? ¿Qué es lo que más escuchamos y por qué básicamente estamos casi siempre sobre la lupa últimamente y en los últimos años? Y es la ganadería a nivel mundial, es por el tema del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero que son atribuidas a la ganadería mundial, que básicamente estas emisiones, si tomamos todo el mundo, el 100% de las emisiones del mundo, solamente el 7% es la correspondiente a la ganadería de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, primeramente eso también hay que saber, ¿verdad? Se achaca a la ganadería, pero en realidad pareciese que estamos atacando a un sector que produce alimentos a nivel mundial. Sin embargo, nos olvidamos, o los que critican ese aspecto, se olvidan de que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es el uso de combustible fósil, con un 75% de la responsabilidad del cambio climático. Entonces, eh, entendiendo esos números,
uno podría decir, bueno, ¿por qué atacamos algo que es el 7% y básicamente le dejamos en condiciones de libertad absoluta al restante 75%? ¿Verdad? Y casualmente ese 75-80% ocurre en los países desarrollados que básicamente presionan a los países ganaderos o a algunos países ganaderos que tenemos, si bien una economía dinámica, pero mucho más chico que ellos, y a lo mejor también un poder político internacional mucho menor que otros países. Entonces, continuamente escuchamos cómo ciertos países critican la ganadería paraguaya en términos de gases de efecto invernadero, pero parecer se olvidan de las emisiones que están generando en sus países, donde son 10 a 20 veces más altas que las nuestras. Justamente y respecto a esto, lo que estuvo sonando muchísimo ya a finales del año pasado y bueno, hasta ahora sigue teniendo repercusiones, fue aquella reunión COP27, donde justamente estuvieron hablando acerca de estos temas. También inclusive se llegaron a emitir publicaciones o comunicados que había intenciones de que Paraguay pudiera reducir inclusive el hato ganadero que tiene actualmente, que ya ha disminuido inclusive, justamente con respecto a estas presiones o una de estas presiones medioambientales también que está sufriendo actualmente. Sí, digámosle que en términos de cambio climático hay tres gases de efecto invernadero que se han cuantificado a nivel global, que es el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. El metano atribuido a la ganadería, pero hay que entender que el metano no solamente se genera en la ganadería, también se produce al tener combustibles fósiles, o sea, al extraer combustibles fósiles en las profundidades, se liberan gases natural de metano. Cuando se queman en las refinerías también, ¿verdad? Y también tenemos metano en forma natural que se produce en los humedales, pantanos, producto de la descomposición de la materia orgánica en el agua o bajo el agua, y esto va liberando también gases de metano. Entonces, si hacemos una estadística del cual el porcentaje del peso de la ganadería en las emisiones globales de metano, estamos hablando de un 20%. ¿Verdad? Nosotros no buscamos minimizar el impacto que se podría tener en términos de gases de efecto invernadero. Acá lo que se busca es contextualizar de manera correcta cuáles son las circunstancias de la ganadería mundial, cuáles son las circunstancias de las emisiones de metano y cuál es la circunstancia tanto regional con los países vecinos, que tenemos una ganadería, digámosle, muy similar, y cuáles son las circunstancias de país como nosotros, ¿verdad? Entonces, a partir de ello es que sale un famoso grupo de países, iniciativa creo que fue de los Estados Unidos, de firmar un pacto del metano para reducir las cantidades de metano en los que se emite a nivel mundial. ¿Por qué el metano? Porque el metano es un gas de vida corta, básicamente vive 12 años en la atmósfera. Entonces, si uno reduce el metano, podría tener impacto en la reducción de emisiones en la atmósfera casi de forma en corto plazo, en 10 años. ¿Verdad? Es de alguna manera, como solemos decir, es como que uno quiere reducir el metano, sería apretar el freno de mano, ¿verdad? Para que vaya frenando ese coche que está manejando. El problema es que eso debe ir acompañado también de que los demás países aprieten el freno, por lo menos. Bueno, o sea, apretar el freno de mano, que es bajar la cantidad inmediata de metano, debe ir acompañado de que los demás países también vayan frenando. Pero sin embargo lo que vemos es que se promueven estos pactos como el del metano, ¿verdad? Donde básicamente, usando el ejemplo o la analogía, es como apretar el freno de mano, sin embargo los otros países siguen apretando el acelerador, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que no haya que reducir el metano, pero el metano asociado a la combustión, o sea, a lo que son los combustibles fósiles, es mucho más urgente. Y la cantidad es mucho mayor que el metano asociado a la ganadería. ¿Y qué es lo que básicamente decía este pacto del metano? Que creo que fue el nombre, o sea, no me acuerdo el nombre, pero le llamaban como pacto del metano o acuerdo del metano. Básicamente decía que los países que se suman a ese pacto deberían reducir en una cierta proporción sus niveles de metano y entre todos los países tratar de alcanzar un 30% menos. Entonces, si nosotros tenemos metano solamente que proviene de los rellenos sanitarios y de la fermentación entérica, o sea, producto de las vacas y del gestión del estiércol de las vacas, entonces quiere decir que hacia ahí deberíamos enfocarnos. Y es muy injusto
para países como el nuestro, digámosle, tener un excesivo compromiso que pueda comprometer el desarrollo sostenible del país. Principalmente por un artículo que había en ese pacto que decía, hay que reducir por sobre lo que uno emitió en el 2020. Eso quiere decir que nosotros deberíamos mirar cuál es la cantidad de metano que teníamos en el 2020 y sobre eso tener un objetivo de reducción. Cuando Paraguay tiene un plan de acción climática, el famoso NDC, que se conoce en términos de cambio climático, que sería el plan de reducción de emisiones, pero es un plan de reducción de emisiones un poco más a largo plazo hasta el 2030. Ahí ya están contempladas reducciones de metano, pero por sobre una línea del 2030. O sea, vamos a seguir creciendo en emisiones de los distintos gases, porque estamos en un proceso de desarrollo, no estamos todavía en una meseta industrial donde los países básicamente tienen una emisión igualitaria año tras año. Entonces, en ese crecimiento que vamos a tener como país, en todas las emisiones, no solamente el metano, lo que queremos es ser 20% más eficiente. Y eso es lo que también se traslada al sector ganadero. O sea, aunque no entremos en el pacto del metano, igual tenemos compromisos de cambio climático como país que afectan a la producción ganadera y los ganaderos lo están cumpliendo. Básicamente hoy hablamos de que la ganadería tiene mucha más tecnología, si bien falta todavía invertir, pero los periodos de terminación del animal son mucho más cortos que anteriormente. Entonces quiere decir que si se cuantifica la cantidad de metano por animal, por año que vive ese animal, entonces si vive 3 años, emite un número. Si vive 1 año y medio, emite la mitad. Y esa es la circunstancia actual con Paraguay. Teníamos modelos donde los animales terminaban en 3 o 4 años, hoy están terminando en 24 meses. Quiere decir que el sector ganadero, con medidas de eficiencia productiva, lo que consiguió también es que se reduzcan las emisiones asociadas al sector. Y podemos ir mejorando, pero las circunstancias del país nos encuentran que somos eficientes y cuando sos eficiente, adoptar medidas de mayor eficiencia es mucho más complejo, probablemente requiere mucha inversión, que probablemente a comparación de otros países que dicen, sí, bueno, actualmente otros países tienen una terminación en 4 años y para ellos bajar a 36 meses o 24 meses a lo mejor no es mucha inversión, alguna dinámica nueva de trabajo y esas son las circunstancias que nos agarran. Por eso el pacto del metano. Finalmente, el principal inconveniente era ese artículo. No era no sumarse, era cómo cumplimos. Y sumarse a eso afectaría a que tendríamos que limitar la producción o sea, la emisión de metano. Se puede reducir siendo mucho más eficiente, pero en las circunstancias actuales, ante la duda de un acuerdo internacional, uno tiene que finalmente también decir cómo se va a implementar eso, cuáles son las condiciones, qué apoyo tecnológico me van a brindar, qué apoyo financiero, y no está nada escrito sobre eso. Entonces, Uruguay se sumó, por ejemplo, al pacto del metano y a los 3 días sale en la prensa que dice Uruguay debe reducir el 30% de sus emisiones, porque eso es lo que se escucha. A lo mejor no es así, es solamente un poco, pero no debería haber un apoyo tanto tecnológico como financiero para decir aquellos países que quieren reducir el metano van a tener esta línea de financiamiento, van a tener esta transferencia de tecnología en términos productivos en forma gratuita o liberación de ciertos productos que se usan en la ganadería en forma gratuita como una compensación, digámosle, de los países que nos exigen eso. Entonces hay todavía muchas aristas y frente a esas circunstancias es mejor ir viendo también cómo se van desarrollando ciertos acuerdos para saber si ocurre esa sintonía entre todos los países y posteriormente sumarse. El hecho de que no nos hayamos sumado 2 años atrás no quiere decir que podamos hacerlo este año o el año que viene, pero las condiciones están iguales. Entonces, por el momento, básicamente es inviable y no solamente afecta a la producción de metano, también afecta a la producción de arroz, porque la producción de arroz en condiciones como se produce hoy en Paraguay, que es en condiciones, digamos, con la instalación de agua, también genera algunas cantidades de gas metano. Entonces, también hay que ver todas las otras vertientes. O sea, quizás nosotros vemos metano de la ganadería, pero el metano asociado a los residuos sólidos que se dan en los vertederos cuando tiramos la basura, inclusive está creciendo a ritmos mucho mayores que las emisiones de metano de la ganadería.
Entonces la pregunta es, acá quizás hablamos de cuestiones ganaderas, pero en términos ambientales, si llegamos a entrar a ese pacto, no solamente hay que reducir las emisiones de ganadería, hay que reducir los niveles de basura que estamos tirando como ciudadanos. Los intendentes van a tener que adoptar medidas para reducir los gases que tienen los vertederos y eso son inversiones multimillonarias, ¿verdad? Entonces hay que ver siempre todas las aristas de todos estos pactos que deseamos sumarnos y no porque uno se sume a uno es el mejor o no porque no se sume es el peor. O sea, recordemos que hay países como Estados Unidos que nunca firmó el protocolo de Kioto, ¿verdad? No, quizás se le haya exigido y ese fue el primer gran acuerdo para reducir las emisiones a nivel global. Y los países desarrollados, algunos que firmaron y se adhirieron por el camino, han inclusive renunciado, o sea, aprobaron por ley, después lo desecharon nuevamente por ley. Entonces, ese escenario geopolítico global hay que también tener que prestar atención, porque podemos ya presentarnos como lo que más queremos, cuidar el medio ambiente. Yo creo que los productores cuidan el medio ambiente, cuidan sus bosques y utilizan correctamente los recursos hídricos. Sin embargo, sumarse implica otros compromisos que parecen ser voluntarios, pero al final termina imponiendo cosas nuevas.